El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Dice Jesús hoy en el Evangelio, hace una declaración muy impresionante. Dice: como el Padre me ama, así los amo, los he amado yo, así los amo yo. Esta es una declaración de amor. Esta es una declaración de amor y es la declaración de amor más asombrosa que puede haber en la historia de la humanidad y también en nuestra historia particular. Porque Jesús nos está hablando a nosotros también el día de hoy y nos está diciendo lo mismo: como el Padre me ama, así te amo yo. Esto es mucho, esto es demasiado. Pero aquí el primer paso para nosotros los que hemos caído en el pecado, para los que heredamos el pecado original, es muy importante saber que Dios nos ama. Primero es saberlo antes de sentirlo. Primero es saber que Dios nos ama, porque el sentir que Dios nos ama se va a dar cuando regresemos nosotros a la casa de Dios nuestro Padre, cuando regresemos a Él, cuando volteemos nuestro corazón verdaderamente a Él. Vemos esto en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba ya cuidando puercos, sucio, hambriento y todo, él se acordó que su padre lo amaba, no sintió que su padre lo amaba, solo se acordó que su padre lo amaba y por eso es que se atreve a regresar. Por eso nosotros es primero saber que Dios nos ama, no es sentir que Dios nos ama. Y es ese saber que Dios nos ama es lo que nos da la oportunidad de regresar a Él. Por eso primero es el conocimiento, por eso primero es la noticia: Dios te ama. Y después de conocer esa realidad, va a surgir en el corazón humano el deseo de regresar a Dios. Esa es la conversión. Pero la conversión no se puede dar a fuerza, no tenemos la fuerza para convertirnos si no nos sabemos amados, si no conocemos la realidad, si no sabemos de la existencia del cielo. ¿Qué razones tendríamos para soportar todo lo que se tiene que soportar en un camino de conversión? Para poder soportar todo lo que se tiene que soportar en un camino de conversión, es necesario saber que somos amados por Dios y que nos interese ser amados por Dios. Por eso es cuando empieza el conocimiento. Por eso es cuando es muy importante el conocimiento de Dios, para que vaya surgiendo en nosotros el deseo de estar con Él, de la conversión. Les he platicado otras veces, aquella vez que la Madre Teresa de Calcuta levantó a un hombre que estaba muriendo allí entre la basura, se lo lleva allá al hospitalito que ella tenía y empieza a cuidarlo y le limpió la cara, le llevaba para que tomara poquita agua, trataba de darle algo de comer. Ya hay muchos que ya no se iban a recuperar. Ella sabía que algunos ya no se iban a poder recuperar, sin embargo los trataba con mucho amor y entonces a este hombre lo trata con mucho cariño, con mucho amor y ya cuando ella ve que ya está cerca la muerte, entonces le pregunta. Ella no le había dicho nada, ni le había preguntado en qué creía ni nada, solamente le pregunta: ¿no quieres ir a donde está mi Dios? Y él voltea como puede y le dice: si se parece a ti,
ya quiero estar con Él. Es la importancia del conocimiento. Sé que me ama, sé que me ama. Si es alguien que me ama como tú me has amado, yo quiero ir con alguien que me ama. Y todos tenemos esa hambre de amor. Todos tenemos ese deseo de amor, todos exigimos a los demás que nos amen, aunque ni siquiera sabemos qué es. ¿Qué es el amor? Si les preguntara, ¿qué es el amor? Pues ni siquiera sabríamos definir exactamente el amor, solo lo que sabemos, que Dios es amor. Pero de ahí a que nosotros sintamos algo ya es muy diferente. Bueno, primero es el saber entonces que Dios nos ama. El anuncio es muy importante. Algunos ya quisieran sentirse amados, ya quisieran, pero para poder recibir el abrazo hay que regresar. Ahorita sabemos que nos ama, pero nuestro buen Dios nos deja en nuestra libertad. Es necesario que sabiendo que Dios nos ama, tengamos la fuerza y el coraje para levantarnos de la situación de pecado en la que nos encontramos, para poder empezar a caminar y regresar. Cuando el hijo pródigo se levantó y regresó, recibió el abrazo de su padre. También nuestro buen Dios nos va a dar un abrazo de amor. Un amor que va más allá de lo que nosotros pudiéramos siquiera soñar. Porque ¿qué es el amor? De veras que muy pocas personas podrían decir, yo tuve una mamá sumamente amorosa que me demostró que me amaba. No, tenemos muy poca capacidad para amar o para demostrar el amor. Y como cada quien lo demuestra según lo que le hizo falta de niño, entonces es bien difícil que a veces los hijos capten ese amor de sus padres. Todos los papás aman a sus hijos, no todos se sienten amados por sus padres. Pero aquí Jesús nos dice, no solamente nos dice que nos ama, también nos dice cuánto nos ama. Tanto como el Padre me ama, es una potencia infinita. Es una potencia divina con la que Dios Padre ama a su Hijo, sin obstáculo ninguno. Tanto como el Padre me ama, así los amo yo. Es mucho. Eso es mucho, es algo que ni siquiera lo podemos entender. Es algo que ni siquiera podemos imaginar, saber, nos lo dice, pero ni siquiera eso nos sirve para poder entenderlo, para poder disfrutarlo. Si no lo hubiera dicho Jesús, si no lo hubiera dicho Él, nadie se hubiera atrevido a pensarlo. Hubiéramos llegado a saber, Dios nos ama, sí, pero nunca hubiésemos pensado que Dios pudiese amar a una criatura con la misma potencia divina con la que ama a su Hijo, que es de su misma naturaleza. Amar a alguien que es de una naturaleza inferior creada, a eso me refiero, es algo que no se puede entender. Es algo que no se puede entender y que no podríamos ni siquiera soñarlo, ni siquiera fantasear. Uy, que Dios Padre me amara tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Ni siquiera lo podríamos fantasear nosotros. Pero esa es la realidad. El Señor nos ama y nos dijo cuánto. Así como el Padre me ama, así los amo yo. Una mamá ama a su hijo con toda la potencia de su ser humano. Dice Jesús que te ama con toda la potencia de su amor divino, sin límites y sin condiciones. Esto es muy importante porque nosotros somos débiles. Nosotros somos frágiles. Es muy importante que alguien nos ame sin límites y sin condiciones, sin poner en condición lo que si te portas bien, si haces el bien, sin condiciones ninguna. No son entonces, y no fueron solamente palabras lo que Jesús nos dijo, sino que nos demostró con actos cuánto nos ama, subiendo a la cruz por cada uno de nosotros. Dios nos amó primero. Y nosotros, los que ahora somos conscientes, los que sabemos que Dios nos ama, ahora nosotros queremos corresponderle al amor de Dios.
pero primero nos amó Él. Nadie empezó a amar a Dios primero. Primero nos amó Dios y ahora nosotros queremos corresponderle al amor de Dios. Su amor lo va a llevar a que nos perdone. Son actos concretos. Su amor lo va a llevar a que nos perdone en el confesionario. ¿Cuántas veces el mismo pecado? ¿Cuántas veces el mismo pecado? Tanto nos ama a nosotros el Señor, que los sufrimientos no podrían tocarnos, no deberían los sufrimientos de poder tocarnos, pero es necesario que Él permita los sufrimientos y los permite en la medida que nosotros los necesitamos para purificarnos. Si ya no necesitáramos purificarnos, ya no podría tocarnos el enemigo. Pero mientras nosotros tengamos deudas, mientras nosotros le debamos a alguien, mientras nosotros sigamos con nuestras faltas de amor, tenemos que ser purificados. Cada falta de amor tiene que ser purificada. Así de que tenemos que purificar. Es necesario que el Señor permita que nosotros nos toque el sufrimiento, porque así eso es para nuestro bien. Porque si no nos purifica, no podríamos acercarnos a Él. Es necesario esto para que nosotros podamos acercarnos a Él. Nosotros nos damos cuenta de que alguien está enamorado por la forma como le habla, por la forma como mira y por la forma como gasta. ¿Verdad? Cuando hay un intercambio en el salón de clases y todos van a comprarle un regalito a su compañero y se hace una rifa a ver quién te toca, y te toca una persona que tú no amas y te dicen solamente vas a gastar 20 pesos, 50 pesos, compras algo de 49 pesos. Y si se puede menos, qué bueno, ¿verdad? La cosa, pues, ¿qué importa? Cuando no amas, no gastas. Cuando ama a la persona, no le interesa cuánto cueste lo que le gusta a la persona que ama. No le interesa. Entonces, el amor tiene manifestaciones propias. El amor tiene sus manifestaciones propias. Ahora, tendríamos aquí que preguntarnos, cuando tú escuchas que Dios te ama, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo reacciona tu corazón al saber que vas a poder participar en la Santa Misa, donde el amor de Dios se va a hacer manifiesto de una manera física, presente, sacramental para ti? Hay algo que te mueve el corazón. Regularmente actuamos por lo que sabemos, no por lo que sentimos. A veces no sentimos grandes cosas, pero sí sabemos que las cosas son así. Y entonces hacemos aquello que va a corresponder al amor de Dios. No porque estamos sintiendo el amor de Dios. No podemos estar sintiendo el amor de Dios mientras vamos en el proceso de purificación, mientras estamos en un proceso de conversión. No se puede sentir, allí está, pero no se siente. No se siente todavía. Por eso hay que detener nuestra vida y meditar. De hecho, meditar en cuánto nos ama Dios, eso nos santifica. Solo meditar cuánto nos ama Dios nos santifica. Y esto tenemos muchos ejemplos. Uno que me hace muy claro de una persona que meditó en la pasión de Jesús y la santificó fue Josefina Bakhita, Santa Josefina Bakhita. Ya muchos de ustedes conocerán su historia. Es una niña de África que lo agarran para llevársela junto con otros que estaban cerca, para llevárselos de esclavos, se lo llevan de esclavos. Ella va a vivir allá estando esclava, con otra niña se escapa pensando que iba a poder llegar corriendo a su casa. ¿Qué sabía ella? Que tenía que atravesar el mar. No, ella lo que pensaba que corriendo iba a poder llegar. La agarran, los azotan y después de azotarlos los meten allá en un establo hasta que se recuperaran, donde no se oyeran los gritos ni nada de dolor que tenían. Y ahí está, esa niña está con su cuerpo todo marcado desde niña. Viene una peste y empiezan a llenarse de llagas todos los esclavos y agarran un hierro ardiente. Pues no, ¿quién iba a gastar medicamento en los esclavos? Y le ponían el hierro caliente en todas las llagas, imagínense, en la carne viva.
Decía Vaquita, cada vez que ponían el hierro caliente yo sentía que me iba a morir ya y me daba mucha alegría. Ya decía, voy a dejar de sufrir. Pero cuando ponían el hierro caliente en otra llaga, volvía a despertar para pegar el grito y hasta que le quemaban todas las llagas. Entonces va a tener sumamente, su cuerpo estaba marcado de pies a cabeza ella. Tenía marcado todo. Entonces la venden a otros lugares y la compra un francés, la compra para que cuidara a su hija. Y pues cuida Vaquita a su hija, a la muchacha esta, a la niña esta. Luego se regresan a Francia, si no me equivoco. En Francia no había permiso de esclavitud y le dicen a Vaquita, pues si quieres quedarte con nosotros te puedes quedar, aquí no está permitida la esclavitud, si te quieres ir te puedes ir. Y entonces Vaquita, pues sin nada, pues ¿qué tenía? Se volteó y se empezó a caminar, se fue por una calle, caminando, sin conocer, sin saber, pues sin nada, y llega con unas religiosas que atendían a las personas pobres, un comedor para pobres, y la ven a ella y la invitan, le invitan a que se siente, y ella se extrañó. En la primera vez que ella iba a comer sentada, y era la primera vez que alguien le servía a ella, que ella se acordara. Ella no se acordaba de todo lo que hizo su mamá ni su papá, no tenía. Ella solo recordaba todas las heridas y todo lo que le había pasado. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Por eso no somos felices, porque nosotros nos acordamos constantemente de todas nuestras heridas y de todo lo que nos falta, y se nos olvida muy fácil de lo que ya hemos tenido. Se nos olvida, ya no lo valoramos tan fácil. Ella vivió esto mismo, esta experiencia. Entonces esas religiosas, ahí estaba un rato con ellas, la invitaron al templo que tenían ellas, entra y estaba un Cristo precioso, todo lleno de llagas, y entonces dice la historia que se viene caminando Vaquita viendo el Cristo y se pone delante de él y empieza a ver todas las heridas desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza, ahí duró mucho tiempo hasta que se acerca una monjita para ver si le podía ayudar en algo y lo único que dijo Vaquita fue, yo sé lo que es estar así. Yo sé lo que es estar así. Y la monjita le dice, sí, pero él se subió allí por amor a ti. Todo eso que te iban a hacer a ti, él lo absorbió por amor a ti. Cuando Vaquita dice, ¿alguien me ama tanto? Se convirtió, se bautizó, se hizo religiosa y llegó a ser Santa Josefina Vaquita, porque ella sabía, ¿tanto? ¿Aguantó tanto por mí? De plano, dijo ella, a mí nadie me ha amado tanto como él, y le entregó toda su vida. A nosotros pues no nos llega todavía tanto la conciencia, porque somos conscientes de lo que nosotros sufrimos, pero no nos damos cuenta que eso mismo Jesús ya lo pasó por amor a nosotros, ya lo vivió por amor a nosotros, y por eso es que nosotros podemos soportarlo, porque la parte que nos iba a matar ya la absorbió Él. Claro que si nos sumergimos, si nos metemos, si nos rasgamos, si nos aruñamos las heridas que tenemos, claro que nos van a doler y que nos van a doler más de lo que nos están doliendo ahorita. Eso por supuesto, pero si en lugar de ver nuestras heridas nos ponemos a ver las heridas de Jesús, eso nos podría santificar, nos podría ayudar a descubrir cuánto nos ama el Señor. ¿Cuánto hemos sido amados? Dios te ama y Dios quiere que lo ames, pero no te obliga a que lo ames. No te obliga a que lo ames. Te pide que lo conozcas para que puedas amarlo. Porque nosotros no podemos conocer a Dios y no amarlo. No se puede. El que dijera que conoce a Dios y no lo ama está equivocado. No se puede. No se puede. El que conoce a Dios queda embelesado con Dios, queda embebido con Dios, queda transportado, queda como si estuviese loco, queda así, es el enamorado. Cuando uno ve a una persona que está completamente enamorada, hasta la baba se le cae. A la baba se le cae, le cambia el rostro, se le cuelgan los párpados, se nota, la persona está fuera de sí, embelesada en la otra persona. Y nosotros no amamos tanto así al Señor, pero el Señor nos ama más de lo que nosotros pudiéramos pensar siquiera pensar. Él no nos obliga a amarlo,
nos pide que lo conozcamos, que conozcamos cuánto nos ha amado y correspondamos a su amor. Y dice Jesús, Él espera que lo amemos y permanezcamos en su amor. Permanecer en el amor, no solamente visitar el amor de Dios, vivir en el amor de Dios. Quedarnos desde este mundo, empezar a vivir y permanecer en el amor de Dios por toda la eternidad. Permanezcan en mi amor. Esa es la petición de Jesús. Y para los que nos interese ese gran amor suyo, nos dice Él cómo podemos hacer para permanecer en su amor. Nosotros, los de naturaleza caída, los que sufrimos las consecuencias del pecado original y de los pecados personales, el Señor nos especifica: a nosotros, los que no sabemos dejarnos amar, los que aunque nos amen ya no nos sabe a nada, no identificamos el amor de otra persona, ni siquiera sabemos si amamos a otra persona o la necesitamos. A veces tan golpeada queda nuestra capacidad de amar que ni siquiera sabemos si es amor o es alguna conveniencia nada más lo que sentimos en el corazón. Para nosotros, los que tenemos esa confusión en el corazón, nos da un camino sencillo para permanecer en el amor de Dios. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahí está claro. No necesitamos ver si lo amaré, si no lo amaré. Si obedece sus mandamientos, en la obediencia nosotros vamos a demostrar el amor. La forma como le podemos mostrar a Dios nosotros es a través de la obediencia. Es la forma como le podemos demostrar el amor a Dios. Un adolescente le dice a su mamá el día de las madres: mamá, te quiero mucho. Y la mamá le dice: si me quisieras, me harías caso. Es lo mismo que dice Dios: el que me quiera, me hará caso. Un hombre se despierta a las 10 de la mañana, imagínense, rascándose todavía el ombligo, y le dice a su vieja: vieja, te quiero mucho. Y la vieja le dice: si nos quisieras, te pondrías a trabajar. Vean cómo el amor no solamente son palabras, no solo son besos, no solo son cariños, son acciones concretas. Son acciones concretas. Jesús no solamente dijo te amo, se subió a la cruz en tu lugar. Son acciones concretas el amor, acciones concretas. ¿Cuál es la acción concreta que nuestro buen Dios quiere y espera de nosotros? La obediencia. Ese es el camino para ir regresando al corazón de Dios y permanecer en Él. Él irá poco a poco dándonos la capacidad de sentir nuevamente el amor, porque ya muchos han perdido la capacidad del amor, ya no saben, ni saben amar, ni saben qué se siente ser amados, no saben que aman. Por eso la frase de la sabiduría popular: nadie sabe lo que tiene o lo que ama hasta que lo ve perdido. Ya no lo tiene. Cuánta falta me hace. Hasta ahora me doy cuenta. A veces es por conveniencia, a veces es por amor verdadero. Entonces, vean cómo el amor debe ser actos concretos y no solamente palabras, no solamente caricias, no solamente un momento íntimo. Eso manifiesta tal vez de alguna forma el amor, pero no es únicamente eso. El amor se manifiesta en acciones concretas. Nosotros, obediencia. La obediencia nos va a permitir permanecer en el camino de la conversión y quedarnos con Dios, quedarnos en Dios. No solamente palabras, no solamente besos. Jesús ha venido a revelarnos cuánto nos ama el Padre Celestial. Nos ama muchísimo, muchísimo, tanto como lo ama Él. Por eso es que eres tan valioso para Jesús. Por eso es que eres tan valioso para Jesús. Y si tú le quieres pertenecer a Él, Él va a protegerte como lo más valioso que existe. Porque Dios Padre se lo pidió.
Dios Padre te entregó en las manos de su Hijo para que te redimiera. Por eso dice Jesús, ardo ya, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto me angustio de que ya empiece a arder este fuego en la tierra. Esa es la misión que le encomendó su Padre Celestial. Nos ama muchísimo el Padre y por eso somos valiosísimos a los ojos de Jesús y por eso somos valiosísimos a los ojos de María. Por eso, no por nosotros, no por nuestras actitudes, no por nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial nos amó solamente por eso. El amor de Dios sí se va a manifestar en lo que nos da. El amor que nos da. ¿Qué fue lo que nos da? ¿Qué fue lo que nos dio? A su Hijo único en rescate de nosotros. Dios Padre nos manifiesta su amor en lo que nos da. Pero yo no siento nada. De todos modos, ahí está el acto de amor de Dios en la cruz. Pero yo no siento nada. Es que no porque yo no lo siente, no está el amor de Dios allí. Yo nunca he visto otra galaxia, porque no la he visto, no existe. Ahí está la galaxia, aunque yo no la exista, aunque yo no la haya visto nunca en mi vida. Allí está el amor de Dios, pero yo no siento nada. Es que no depende de que lo sientas tú para que exista el amor de Dios. No lo podemos sentir, pero lo podemos ver en la cruz. Lo podemos ver. A lo mejor no sentimos nada de amor de Dios o lo que sentimos no sabemos cómo expresarlo. Obedece. Es lo único que Dios quiere porque es lo que te va a acercar a Él, te va a permitir permanecer en Él. El amor de Dios se manifiesta dándonos a su Hijo único. Los que tengan un hijo único sabrán lo valioso que es un hijo único. Si todos los hijos duelen, un hijo único pues les arrebatan todo lo que tenían. Pues Dios Padre nos dio a su Hijo único en rescate. Hay que meditar en el amor con que hemos sido amados, no en lo que sentimos, sino en el amor con el que nosotros hemos sido amados. Nuestro amor a Dios se va a manifestar en la obediencia hasta el sacrificio. Dios Padre me amó dándome a su Hijo para que Él se entregara al sacrificio. Yo amo a Dios Padre obedeciendo hasta el sacrificio, aunque no siento ahorita de momento nada. Por lo menos puedo entender que esto es lo que más me conviene, alcanzar el reino de los cielos, es lo que más me conviene, es para lo que he venido a este mundo. En el capítulo 10 Jesús nos dice que el Padre le dio esta encomienda y que el de dar su vida por nosotros y que el Padre lo ama porque Él lo obedece. Por eso es que Jesús cumple todo, hasta la última cosa que tenía que cumplir. Por eso en la cruz dijo, todo se ha cumplido, todo se ha consumado, es lo que va a decir Jesús en la cruz. Y dice que su Padre lo ama porque Él obedece. El amor nos une más íntimamente al Padre Celestial. Por eso es la forma como Dios quiere que lo amemos nosotros ahora. No sintiendo ni diciendo cosas solamente bonitas, ¿verdad? Las canciones bonitas son bonitas para una serenata, pero la familia no come música. Comen cosas concretas, comen tortillas, comen frijoles, no solamente comen música, también nosotros no solamente van a ser palabras, sino cosas concretas que son la obediencia. Es el elemento que tenemos nosotros para demostrarle a Dios que lo amamos. Sí, es el elemento. Nosotros nunca vamos a amar a Dios tanto como Él nos ha amado a nosotros, pero vamos a hacer lo que está a nuestras posibilidades. Dice Jesús, les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Ya saben que Dios los ama y ya saben cómo permanecer en su amor. Hagan eso. Y la alegría de ustedes va a ser plena, no ahorita, sino cuando avancemos hacia Él. El hijo pródigo se levantó del chiquero, no se le quitó el hambre por eso. Caminó hacia la casa del padre, no se le quitó el hambre por eso. Caminó días y noches, no se le quitó el hambre por eso. Cuando llegó con su padre, se le quitó el hambre, la pobreza, el dolor, la enfermedad.
todo se le quitó, porque su Padre todo le dio lo que necesitaba. Nosotros vamos de regreso a Dios para que Él nos regrese todo lo que nos ha quitado, todo lo que nos ha sido arrebatado en este mundo, que son manifestaciones también propias del amor de Dios. No solo la cruz es la forma como nos ha amado, sino su providencia divina se ha derramado sobre nosotros, pero no todas las bendiciones han llegado a los que fueron bendecidos. Por eso cuando regresemos en el camino, vamos a ir recibiendo nosotros para poder llegar, para que podamos nosotros llegar hasta el Padre Celestial. Entonces, si nosotros sabemos que somos amados y amamos a Dios, y si nosotros permanecemos en el amor de Dios, la alegría de nosotros va a llegar a la plenitud. La alegría de nosotros va a llegar a la plenitud. Esta es la plenitud de la alegría, regresar al amor del Padre. Pero yo no siento nada. No importa que no sientas, no importa que no veas, no importa. Lo que importa es que camines hacia Él, que camines hacia Él. Ahí vas a ir descubriendo todo. Allí es donde vas a ir empezando a recuperarlo todo. El hijo pródigo no iba a recibir ninguna herencia en el chiquero. ¿Por qué? Porque se acabó la herencia. La pidió y se la acabó. Si nosotros nos entregamos al pecado, entregamos nuestra vida al pecado, no podemos esperar una alegría plena después, sino a menos que nos levantemos del pecado y a duras penas y dificultades empecemos a regresar. ¿Cuál es la alegría de nosotros? Ya que llegue, se acabó todo. Se acabó el problema. Si a ti te dijeran ahora tienes que ir hasta no sé dónde, hasta alguna ciudad aquí cerca donde tienes que caminar 3, 4 días para poder llegar allá, va a ser peligroso, va a ser difícil, pero vas a recibir una herencia muy grande que te va a hacer millonario. Pues caminas. Que se te acaban los zapatos, pues no le hace, ya llegando vas a tener de sobra. Que tienes frío, no le hace, ya que llegues vas a tener todo calientito. Tienes hambre, no le hace, ya que llegues. La cosa es que llegues. La cosa es llegar. También así con Dios. La cosa es obedece y esfuérzate por llegar. No sientes nada. Claro que no vas a sentir, pues estamos petrificados. Estamos dolidos, estamos endurecidos. Obedece, camina, quédate con el Señor, opta por Él. Es el único que te ha amado con la intensidad esa. Es el único. Como Josefina Vaquita, observa la cruz, descubre cuánto te ha amado para que elijas a Dios. Amar a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así de que Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Hay algunas mamás que todavía creen que sus hijos han sido abandonados por Dios, que han sido abandonados porque ya le pidieron a Dios que les quite el alcohol, que les quite las drogas, que les quiten los pecados que tienen, y como que se tarda Dios porque las cosas las quisiéramos nosotros ya. No es cuando Dios quiera, sino cuando nosotros queramos. Le empezamos a exigir a Dios las cosas ya. Según nosotros, esa sería la manera. Si me amas, empezamos a poner a prueba el amor de Dios. No se puede. Es que nos ama. No puedes ver la cruz y decirle, si me amas, por favor, míralo en la cruz. ¿Quién va a hacer eso por ti? Nadie va a hacer eso por ti. Nadie podría amarte tanto. Nadie podría amarte tanto, no podíamos. Entonces, si alguna mamá llegara a pensar que Dios no ama a sus hijos, se equivoca. Dios ama a tus hijos más de lo que tú puedes llegar a amarlos. Es un error pensar que Dios no les ama, es un error muy grande. ¿Qué no ven la cruz? ¿Qué no murió Jesús por tus hijos allá en la cruz? Entonces, ¿por qué no hace nada? Es que te toca hacer a ti algo. Tienes que enseñarle a tu hijo. Tú eres el que tienes que empezar a enseñarle a tu hijo a que respete la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios para que permanezca en Él. Y si tú le enseñas a tus hijos a obedecer a Dios para que permanezcan en su amor, Dios tiene poder como para que nadie le arrebate de las manos lo que Él ama. Nadie ni nada le arrebate de las manos. Pero no es
que ya lo perdí, ahora te lo encargo, ya es tuyo, ya ¿qué pasó que no es tuyo? Es que no es suyo, es que tú se lo diste, pero ya es libre, ya este muchacho creció y no quiere, y Dios respeta las libertades humanas. Vean qué importante es enseñarle a los hijos a tiempo, enseñarles a sus hijos a tiempo a el amor de Dios y a permanecer en el amor de Dios. Y entonces no sufriríamos, sufrimos porque hemos abandonado a Dios nosotros, porque lo hemos abandonado. Hay que creer en el amor de Dios y hay que creer en el amor que Dios les tiene a los que tú amas. Dios ama a tus hijos, pero son débiles, son pecadores. Sí, todos lo somos. Es que todos somos débiles y es que todos somos pecadores. La diferencia es que algunos están más feos que otros, nada más. Pero todos somos pecadores. Tus hijos también son pecadores, sí, pero no por eso los ama menos. Pero mientras más pecadores, más lejos de Dios. Y más trabajo les va a costar regresar. Dependiendo el tipo de pecado, pueden estar más lejos de Dios y más trabajo les va a costar regresar. Es todo. Pero ¿Dios tiene la culpa? No, Dios no los mandó hasta allá. Los papás se descuidaron y los hijos llegaron lejos, entonces no es cosa de Dios, es cosa de los papás que no supieron reaccionar a tiempo y sus hijos quedaron lejos de Dios. Pero si nosotros les enseñáramos a los niños cuánto les ama Dios y la necesidad que tenemos de corresponder al amor de Dios, todo sería más fácil. Si ahorita le dices tú a tu hijo que tenga 19 años y con droga y alcohol, Dios te ama, no te cree ni le importa. Si le dices a un niño de 6 años, Dios te ama, él te cree todo. Si tú le dices él te cree lo que tú le digas. Lo que tú le digas, si desde niños hubiéramos nosotros empezado, no estaríamos en las circunstancias que nos encontramos. Ahorita estamos luchando nosotros para creer en Dios, luchando para aprender a abandonarnos en Dios. Si esto nos lo hubieran enseñado de niños, esto lo haríamos como peces en el agua. Llegaríamos y nos podríamos sumergir en el amor de Dios y podríamos permanecer en Él. Pero no se hizo así. Ni nuestros padres lo hicieron con nosotros, ni los papás de ahora lo han hecho con sus hijos. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Una de dos, o se sientan a llorar o se ponen a trabajar. Una de las dos cosas, no hay de otra. No hay de otra. Y el camino está marcado. Hay que conocer el amor de Dios, hay que permanecer en el amor de Dios. Eso se aprende, eso se empieza a hacer. Después vendrán los abrazos divinos. Si el niño se le enseña esto desde pequeño conocerá los abrazos de Dios. Desde pequeño los conocerá y después sentirá hambre si se separa de Dios. Pero los que no lo conocimos esto, pues ahora nos cuesta un poco más de trabajo. Solo eso, nos costará un poco más de trabajo, pero no estamos hablando de que esto sea imposible. Entonces hay que empezar a trabajar con nosotros y con los que nos rodean, con paciencia. ¿Qué tanto vamos a trabajar? ¿Cuánto va a durar esto? Cada persona es diferente porque cada quien se alejó diferente de Dios. Hay quienes se fueron muy lejos, hay quienes no se fueron tan lejos, hay quienes escogieron algo que los llevó muy lejos y hay quienes escogieron algo que no los dejó tan lejos de Dios. Entonces, unos llegarán más rápido, más fácil, con más comodidades y otros les va a costar más. El asunto es que todos tenemos que empezar a caminar. ¿Cómo? Ya está dado el camino. No es sentir maripositas en el corazón, sentir emoción en el corazón. Eso es bueno, pero si no tiene obras que respalden eso, no sirve de nada. Si no tiene obras que respalden, eso no sirve. Por eso, más que en el sentir, tenemos que poner nuestra atención en el hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conócelo. Medita para que vayas entendiendo, profundizando, dándote cuenta cuánto te ama Dios. Cuánto te ama Dios, para que sintiéndote amado tengas más fuerza para regresar a donde todo va a estar bien en tu vida.
Y así estaríamos dispuestos a atravesar desiertos, montañas y lo que sea. Si lo que vamos a recibir es grande, lo que sea nos vamos a atrever a atravesar. Pero primero es el conocimiento, no el sentir. Es que yo quiero sentir a Dios. Regresa, levántate del pecado, camina hacia Dios, regresa. ¿Acaso en la parábola del hijo pródigo el papá lo abrazó a su hijo en el chiquero? No, nunca se metió el chiquero. Dios no se va a meter al pecado por nosotros, no. Nosotros tenemos que levantarnos, es decir, tengo que querer levantarme, tengo que querer. Él me va a hacer que pueda, pero ¿cuál va a ser la fuerza? El amor. Si yo no amo a Dios, si yo no creo en lo que Él dice, ¿cuál va a ser mi fuerza para dejar el pecado? No vamos a tener la fuerza, no vamos a tener. Pero no me enseñaron mis papás, sí, pero ya somos responsables de nosotros mismos. Tomemos la responsabilidad de nosotros y de aquellos que Dios nos ha confiado y empiecen ustedes a hacer lo que les corresponde hacer, meditar y conocer más el amor de Dios, profundizar en cuánto te ha amado Dios para que sepas cuánto tienes que corresponderle en el amor a Él. ¿Y cómo vas a permanecer en Él? Obedece los mandamientos. Obedece los mandamientos. ¿Eres casado? Como casado, ¿cómo quiere Dios que vivan los casados? Cumple eso. ¿Eres soltero? ¿Cómo quiere Dios que vivan los solteros? Cumple eso. ¿Eres consagrado? ¿Cómo quiere Dios que vivan los consagrados? Cumple eso. ¿Trabajas? ¿Cómo quiere Dios que vivamos en el trabajo? Cumple eso. ¿Estudias? ¿Cómo quiere Dios que sean los estudiantes? Cumple eso. No es tan difícil en buscar qué es lo que tiene que hacer cada quien, lo que nos toca hacer. Hacerlo como Dios quiere que lo hagamos y empezamos a obedecer y empezamos a caminar a Él y a quedarnos en Él, a quedarnos. Después vendrán, si Él lo quiere y lo permite, van a venir experiencias místicas, si el Señor así lo quiere y lo permite. Si no, pues bueno, el Señor sabrá por qué. Es que son dones, son cosas que son de Él y Él se las da a quien Él quiere. No a quien se las merece, a quien Él quiere. Y a veces le regala muchas cosas al que menos esperaríamos nosotros que le pudiera dar. ¿Por qué? Porque son suyas y Él le da a quien Él quiere. Pidámosle a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos para no quedarnos en nuestro dolor, sino centrar más nuestra atención en el dolor de Él, que es la manifestación de su amor. Que podamos profundizarlo y corresponderle. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.